¿Cómo está? Muy buen día, Pablo, estimado periodista del Albo. Un gusto hablar con Claro, usted. los dos. Martín Alfaro también es del Albo. Vamos, aguante el Albo, aguante el Sí, Albo. mañana Ya recuperemos. vuelve la Primera Nacional. Eh, eh, Estamos eh, ahí con una pequeña yo crisis, creo que pero nos sobrevalora la Libertad Avanza. No alcanzamos la estatura de monstruo como fue el kirchnerismo. Nosotros apenas en la comparación venimos a ser como los Simonki que existieron hace como 40 años. bueno, está bien. Carlos Zapata también es contador, ¿sí? Es contador público y tiene un reconocimiento a Ramón Narciso Gallo como su maestro. Ramón Narciso Gallo fue convencional constituyente y fue quien argumentó los inicios de un organismo de control externo como la auditoría en su momento, en la reforma de 1998. Y hoy por hoy en Salta, y sobre todo esta semana, la Auditoría General de la provincia es noticia, Carlos. ¿Cómo viste lo que terminó resolviendo la Cámara de Diputados, en primera instancia con la conformación de la comisión específica y luego con la selección de los dos nuevos auditores? Hablando de mi maestro, el maestro de maestros, como le decía Ramón Narciso Gallo, efectivamente, él fue un activo protagonista de aquella reforma en lo que se hace a control de las cuentas públicas. La postura y lo que sostenía Ramón separaba un poco lo que es el control del partidismo. Abogaba así que haya un control interno separado de un control externo. Tengamos en cuenta que antes estaba todo unificado en un organismo que se llama Tribunal de Cuentas de la provincia, que tenía el control previo, concomitante y posterior. Y Ramón abonaba a que la cobertura de los integrantes del Colegio de Auditores sea en función al mérito y apartándolo del tema partidario. Pero la reforma del 94 de la Constitución Nacional torció un poco y lo transformó en un órgano político, lo que le quita, en cierta medida, independencia, porque la política tiene su forma de trabajar y el auditor debe ser realmente independiente. Se puede integrar el colegio de auditores con personas que tienen adhesión a la política del oficialismo, por más que sea mayoría. Violas el concepto de auditor o de auditoría, porque auditoría es el trabajo realizado por un profesional independiente, o sea que hay una presidencia de vínculo que te impulse o que te tenga compelido a actuar en beneficio de alguna lealtad o alguna idea. Entonces, primera cuestión, lo que proponía el Ramón no se llegó a concretar, pero se establecieron ciertos parámetros para minimizar la incidencia de la política partidaria o el partidismo dentro de la auditoría, o el favoritismo, o el ocultamiento de irregularidades que haga quien gobierna. Eso ha sido totalmente violado y desoído por la Cámara de Diputados de la provincia, empezando por aquella parte de la Constitución, creo que el artículo 169, que habla de la Comisión de Auditoría, que es la única comisión, según tengo entendido, que es creada por la Constitución en el marco de la Cámara de Diputados, porque las otras son creadas por el reglamento. La comisión, dice la Constitución, se integra en 7 miembros y 4 deben representar frente a partidos opositores, o sea que no están enrolados ni explícitamente ni en forma oculta, porque cuando vamos a evaluar el carácter de opositor, no debemos considerar la autopercepción que puede tener un diputado que siempre vota y defiende lo que hace el gobierno, que pones un rótulo, por decirte, Unión Cívica Radical, y decir, no, yo soy opositor y tengo el 99% de adhesión, aún en cosas que realmente son desopilantes. Y primera cuestión, se violó eso porque la Constitución de la Comisión ha sido en el 90%, podemos decir, por oficialistas. Y en cuanto a la composición del Colegio de Auditores, el mismo gobernador actual cambió el texto, porque antes decía, se integra por 5 profesionales, debe ser contada, se en ciencia económica o abogacía, con especialidad en administración financiera, control o auditoría. Y decía ahí que al menos 2, ante la reforma del 21, al menos 2 han de representar, han de ser designados a propuesta de la oposición política. Ese al menos 2 se cambió a al menos 3. Es decir, el espíritu de la reforma del 21 era darle
mayor presencia en la composición del colegio auditorio, o sea, una mayoría, a la propuesta de la oposición política. La sustitución de Ferrari, que era oficialista, que en su momento también fue objeto en algunas de las renovaciones de oposición por parte mía, y la postulación de Nani viola estos conceptos. En el tema de Ferrari, por la limitación de los 2 mandatos, no representa la oposición política, y quien lo propusieron originalmente, Durán Cornejo, llegó a la banca en frente con Gustavo Sáez. En el caso de Miguel Nani, podemos decir que llegó a quien lo propone llegó a la banca por una propuesta separada, pero sabemos que es servil. Pero Nani carece de la idoneidad que reclama la Constitución, que es la especialidad. La especialidad no es una autopercepción. La especialidad se obtiene con cursos y no termina ahí, sino con el ejercicio. Entonces, una persona que, desde que yo tengo uso de razón, que se lo conoce, ha sido político o empleado del Estado, no puede acreditar, salvo que muestre algún certificado, que fue auditor en alguna empresa, o administrador financiero, o algo haya controlado, porque a la hora de controlar el radicalismo siempre mira para otro lado. Carlos, me acuerdo cuando vi como concejal, era concejal hoy presidente del ente regulador, y estaba Roque Rueda, que estaba por el PPS. Carlos, ¿qué al momento de evaluar la cuenta general de ejercicio, el radical, que el opositor a ISA, reclamaba a gritos y a voces que no se oponga a Roque Rueda. ¿Qué pretende el gobierno con esto, o el oficialismo? Porque estrictamente no es el gobierno, pero nadie desconoce. Bueno, ayer sí, Camacho terminó reconociendo que ellos le inciden en la designación de los auditores. Hace un par de meses atrás el ministro de Gobierno, Nacho Garzón, dijo que la auditoría avanza en la investigación del Fondo de Reparación Histórica por presión del gobierno provincial. O sea, admiten esto de que les importa muy poco, que debe ser ese un órgano independiente, externo, ¿no? Y tienen una incidencia nítida allí. ¿Y por qué lo hacen? Esa es la pregunta. Es una pregunta de tipo política. Mire, en este tema yo realmente, como no tengo elementos de juicio, porque el gobernador nunca se expresó sobre ese tema, no lo puedo involucrar. Pero yo puedo decirle que el gobernador lamentablemente está rodeado de un almácigo de inútiles que desconocen la vigencia de las instituciones y que llegado el momento buscan cualquier cosa para justificar cualquier barbaridad. Desde aquí hay personas poco instruidas, como puede ser Garzón, ¿cierto?, que realmente tiene una reducida capacidad encefálica para entender y opinar sobre cuestiones que hacen el derecho, sobre todo el derecho constitucional. Comenté la torpeza de que presionan a la auditoría por el tema del tema de control, es realmente admitir de que la auditoría no es independiente, ya que una mayoría oficialista vuelca o dirige el control. Y en el caso de Camacho también se presenta una gran torpeza de parte de él, porque el poder controlado, el poder ejecutivo, porque el máximo movimiento de la hacienda pública, y si tiene la auditoría del artículo 169, está en la administración del poder ejecutivo. O sea que si el poder ejecutivo, poder controlado, incide en la designación o funcionamiento del sistema de control, evidentemente nuestro sistema de control se asemeja a un perro atado por chorizo, ¿no es cierto? Carlos, se ha convertido la auditoría en una herramienta política, ¿no? De acuerdos, es decir, acuerdo con algún espacio y te doy un auditor. ¿Usted lo ve así? No sé si de acuerdo, porque acuerdo es decir, bueno, llegamos, y cuando uno habla de acuerdo en la política se refiere a objetos razonables, sobre temas que son acordables. Sí, bueno, no sobre el encubrimiento. En elecciones, a ver, una lista plantada por Nani, financiada por el gobierno, es un acuerdo. No podemos entenderla como un instrumento para transar el encubrimiento. Cuando vos no tenés garantía sobre la independencia del que controla, el informe de quien controla carece de certeza, carece de credibilidad,
Y por lo tanto, lo que necesita el pueblo, que es la tranquilidad sobre la administración de los bienes del pueblo, los bienes del Estado y de lo que aporta con impuestos, desaparece. Entonces, el rol y la finalidad de la auditoría, que es dar esa fe de una correcta administración y evitar los desvíos, desaparece. Entonces, cuando vos la haces militante a la auditoría, transformar ese instituto que es sagrado para nosotros, los profesionales de ciencia económica, en una oficina de encubrimiento. Y vos no pagás impuestos para tener una oficina de encubrimiento, vos pagás impuestos para que se controle, ¿te das cuenta? Sí. Es la denaturalización de las funciones del Estado. Ahora le pregunto, Carlos, esto que ha pasado, digamos, a ver, de darle a alguien que no acredita idoneidad, como Miguel Nani, ¿no se podría trasladar a la Nación con la designación de como auditora general de la Nación a Pamela Caletti? Y los parámetros para designar la Nación y la provincia son diferentes. Yo no podría, en este momento no me llegaría a secundar, pero sí podría ser. Claro, porque, Lo que quiero decir es que en este momento no tengo en mente los requisitos que debe cumplir una persona para ser auditor en la Auditoría General de la Nación, pero sí lo tengo presente porque lo acabo de leer en estos días, lo de la provincia. Claro. Entonces, yo no soy una persona que opine por opinar. Claro. Si no lo tengo presente con claridad, no le puedo dar una opinión tajante. Porque Pamela Caletti, a ver, convengamos que ha sido una aliada del gobierno nacional y lo podemos ver, y usted lo sabe, Carlos, porque ha estado sentado en la Cámara de Diputados, cuando esta abogada, Pamela Caletti, estaba en la banca, votaba sistemáticamente, ¿no?, los proyectos que proponía el oficialismo nacional. Sí, pero mire, lo que aparte separado, no mezclemos lo que pasa en la provincia y lo que pasa en la nación. Son diferentes los regímenes, ¿no? Carlos, en el caso de Caletti, le aviso, los diputados por la provincia de Salta, cuando se sometió a consideración, no votamos. Usted vea el acta de votación y nosotros no votamos. Claro, usted la conoce a Caletti, me parece que no registra. No hay garantía. Claro, Mire, no justamente no es una que garantía de haya garantía o deje de haberla. Yo cuando empezamos la charla yo le dije que donde se entorpeció el esquema deseado de un control interno y externo separado fue cuando se metió la pata en la Constitución del 94 de la participación política. Si nosotros tendríamos un modelo como es el brasilero, donde para ser miembros superiores o vocales en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Superior de Cuentas de Brasil, no tienen que tener antecedentes y solo pueden llegar a ese cargo quienes trabajen adentro y son postulados en función de su logro y su idoneidad. Entonces vos separás el tema de la propuesta política, la asociación política, a la calidad o a la persona. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona, como hay por ejemplo en la FIP. Uno puede designar un jefe de la región que no sea empleado de la FIP, o sea que ya viene en el sistema. Acá lo que se jorobó todo el sistema cuando se resolvió de que la política decidía la composición de los auditores, entonces naturalmente termina en un desvío en el control que la política termina designando a quién debe controlarlo, ¿te das cuenta? Carlos, cómo analiza este presente institucional en Salta? Porque, a ver, tenemos esto de la auditoría que ya se refirió, pero también en la designación de jueces tenemos, este año se ha designado 4 jueces, 2 que tienen que ver con, o que mantienen una amistad con el gobernador, y después 2 juezas que violan la Constitución, digamos, en la designación, porque no podrían renovar según la Carta Magna que el propio oficialismo ha reformado. Solo le voy a responder esto, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, inclusive desde la época en que gobernaba Juan Manuel Urtubey. Sí. La Corte de Justicia de Salta no está integrada por ministros, por abogados probos que tienen la capacidad y la independencia para actuar como elemento para dirimir cosas entre los particulares y entre el Estado. La Corte de Justicia de Salta está integrada por cortesanos del Poder Ejecutivo. Y sumado a todo esto estamos, con la vara por el subsuelo, ¿no? En lo que tiene que ver con calidad institucional. Por supuesto. Cuando me escuchó a mí hablar de que estábamos en un nivel satisfactorio de cantidad institucional desde que yo estoy en la política. Carlos, y todos estos antecedentes, has publicado
una consideración muy dura. La auditoría se termina convirtiendo en una oficina de encubrimiento, ¿no? Es muy duro Por eso. supuesto. No es ¿Encubrimiento muy a qué duro. y a Yo te voy quién? a explicar. Yo le voy a explicar que la auditoría es la labor desarrollada por un profesional independiente con el objeto de emitir un dictamen sobre la materia sujeta a examen. ¿Cómo se desarrolla o se lleva la auditoría? En base a lo que dictan las normas de auditoría. Las normas de auditoría se pueden distribuir en 3 grupos. Las normas personales, las normas relativas a la realización del trabajo y las normas relativas a los informes. Las normas personales establecen cuáles son las condiciones que debe tener el individuo para ser auditor. La primera es la independencia de criterio, aparte de la idoneidad, título habilitante y formación del tema. En cuanto a la norma de la realización del trabajo, es donde entran las normas particulares de auditoría que establecen los procedimientos técnicos que se han de respetar para colectar los elementos de juicio que te permitan emitir un informe. Y la norma sobre el informe, la calidad y los aspectos que debe abarcar un informe. La Auditoría General de la provincia, desde que yo tengo uso de razón, jamás opina como debe opinar, o sea, el conjunto de las normas relativas a los informes. Porque un informe que emitís sobre un estado contable de la provincia, porque eso se vendría a ser, en otras palabras, Está la cuenta bien. general de ejercicio, ¿qué Sí, tienen que opinar? eso, Si es razonable, las cifras que están y corresponden a la realidad. Entonces, en vez de opinar y decir, en nuestra posición, ¿no es cierto?, la cifra expuesta, por ejemplo, en el cuadro de endeudamiento que se corresponde con la documentación respaldatoria y son certeras, dice, están adecuadamente expuestas. La exposición es una característica de la información que se refiere al aspecto de que sea entendible. Para ponerlo en términos vulgares, es el aspecto cosmético, si está bien encolumnadito, prolijito, que están separados los conceptos. Pero no te dice, cuando opina la auditoría, no te dice sobre el meollo de la cuestión, si los impuestos que se han recaudado son realmente ellos. En una época introducían una cláusula dentro de las consideraciones previas al dictamen que decía que no habían podido ver la documentación respaldatoria. Entonces, si vos no ves la documentación respaldatoria, ¿cómo podés asegurar la certeza de la existencia del derecho? Porque cuando vos analizar una cuenta de ejercicio, vos analizás afirmaciones, vos tenés un informe y son afirmaciones. Si se refiere a un auto, vos tenés una afirmación de existencia, que existe el auto, una afirmación de propiedad que dice que es tuyo, y tiene una información de evaluación que el valor por el que está consignado es real. Si vos no ves los comprobantes, no podés establecer la satisfacción sobre las 3 cuestiones que tienen que ver en este tipo de bienes: Carlos, existencia, propiedad y evaluación. Entonces, si vos no hiciste eso, no podés emitir el informe, entonces termina diciendo que están adecuadamente expuestos. bueno, ahí hay falencias estructurales del Fondo de entonces. Reparación Histórica, sobre la polémica del Fondo de Reparación Histórica, yo voté en contra de esa cuenta general de ejercicio histórico. El oficialismo votó a favor, que creo que fue, no sé, cuándo Carlos, puede haber sido esto de la cuenta del 2002, 2012, yo volvamos me al acuerdo que presente, estaba, Carlos. y no había Volvamos al observaciones, presente. ojo. La cuenta Diputado, general de ejercicio, que corresponde al año de ejecución del Fondo de Reparación Histórica, no tenía observación. Y después, como por arte de magia, en un lapsus de arrepentimiento y de penitente, Ferraria de allí, creo que estaba mal, ya me está diciendo que él recomendó en su momento la aprobación de esa cuenta, que no tenía ninguna restricción sobre los montos del Fondo de Reparación Histórica. Eso es una barbaridad. Entonces, muchachos, para la próxima elección entiendan, la propuesta tiene que ser institucional, porque si no hay institucionalidad, los impuestos se los roban y la gente no tiene los servicios. Salta está en una provincia bastante atrasada, que no da buenos servicios, cobra mucho impuesto, y cuando uno habla de los impuestos, dice, no, el 70%, 75% viene de la coparticipación. Pero cuando vos veas por qué existe la coparticipación, la provincia recibe coparticipación para alcanzar un logro, estar equilibrado, ¿no es cierto?, en desarrollo con todo el territorio de la nación. Entonces vos decime, ¿cómo diputado, equilibrar el desarrollo si toda esa plaza la dedica a propaganda y empleados? No podés, ¿no es cierto? diputado, Entonces ahí está el tema. bueno, con todo esto Yo que lo usted tengo que describe, dejar, muchachos, porque tengo que cumplir con compromisos. sí, pero yo le hago Espero una breve haber sido pregunta. Con todo esto claro. que usted describe como decadente, ¿cómo es posible que siga planteada la posibilidad cada vez más cercana de que la Libertad Avanza y el sancismo lleguen a una alianza, establezcan un Pero acuerdo? ¿quién dice eso?
¿Ah? ¿Quién dice eso? Todo el mundo lo dicen las partes. Sí, hasta el informe que con Santilli. No, no pueden caer, muchachos, ustedes son periodistas. Ustedes no pueden caer en esa trampa. Díganme, ¿en qué parte, qué actor de Libertad Avanza se refirió al tema? Diego Que Santilli. quieran instalar un rumor a través de la fake news, el periodismo pautado, perdón, el periodismo pautado, todas esas cuestiones, está bien, hacen su juego y así van perdiendo credibilidad, pero ustedes son personas maduras. ¿Pero usted Mire, lo niega, muertos acaso? antes que ir con el oficialismo, muertos antes que ir con el oficialismo. Si se plantea la alternativa, a mí no me van a ver en esa alternativa. ¿La ¿Y a tienen Olmedo? clara? ¿Le quedó claro? ¿Y a Olmedo lo van a ver en esa variable o no? Pregúntele a Olmedo. Pero yo por mí le digo que no. Está bien. Está bien. Entonces, a ver, y le quiero decir una cosa más. Sí. Basta de querer operar con una relación electoral entre el Sancino y la Libertad Avanza. Eso no existe y no va a existir nunca. Que quede Operaciones claro, no ¿no? hacemos, diputado, hacemos Basta de querer periodismo. operar. Les digo, muchachos, basta de querer operar. No hacemos Así operaciones, no son las diputado, cosas. hacemos periodismo. Claro, usted va a la fuente, Pablo. Perfecto. La fuente le está diciendo que eso no existe. Perfecto. Tome la palabra mía y no me la cuestione. Perfecto, ya está claro. Falta Olmedo nomás, ya se le Claro. preguntamos a Emilia, le preguntamos a Zapata y nos falta Olmedo. Gracias, diputado, por la comunicación. Adiós. ¿Usted me vio las bolas a mí? No, no le No, vi no, la no. bola, señor Ni Alfredo quiero, Olmedo. ni quiero, Ni no. pretendo. Aparece